Hay algo que muchos trabajadores forenses aprenden con el tiempo, aunque rara vez lo cuentan fuera de su trabajo. En una morgue, los errores más inquietantes no siempre tienen que ver con los cuerpos, sino con los nombres. Soy Mauricio, soy de León, Guanajuato, y durante casi 6 años trabajé en el turno nocturno del servicio médico forense, aquí en mi ciudad, principalmente en el área de recepción, clasificación y preparación inicial de cadáveres antes de la autopsia o de entrega a familiares. La mayoría de la gente imagina que lo más difícil de este trabajo es convivir con la muerte, pero después de cierto tiempo, lo que realmente te afecta no son los cuerpos, es el proceso, la rutina, el hecho de que cada detalle importa demasiado, porque ahí, un error administrativo no significa solo papeleo, significa que puede entregarse a una familia incorrecta, puede significar alterar una investigación, y también puede significar que alguien desaparezca oficialmente, incluso después de muerto. Por eso, el sistema de identificación era extremadamente riguroso. Una etiqueta en la muñeca, número de ingreso, fotografías, registro digital, todo debía de coincidir, siempre, o al menos eso pensaba. La noche en que todo comenzó parecía completamente normal. Eran cerca de las 12:40 de la madrugada cuando ingresó el cuerpo de una mujer encontrada a las afueras de León, en una carretera secundaria rumbo a Silao. El reporte inicial indicaba el accidente vehicular, aunque las circunstancias todavía estaban bajo revisión. Nada particularmente inusual para nosotros. Mujer, aproximadamente 30 años, sin identificación oficial al momento del ingreso. Como parte del protocolo, se le asignó una etiqueta temporal con un número forense mientras esperábamos su identificación formal. Yo participé directamente en ese procedimiento. Recuerdo bien esa noche, porque fue una de las jornadas particularmente más pesadas. Después de tanto cansancio, comienza a volverse mecánico incluso los procesos más delicados. Pero aún así, hice todo correctamente. O eso creía. Pues horas después, cerca de las 3 de la mañana, mientras actualizaba registros, noté una inconsistencia. El número digital del cuerpo no coincidía con la fotografía adjunta. No era un error enorme, solo un detalle. La imagen mostraba a la mujer correcta, pero el nombre preliminar asociado era otro. Eso ya era raro. Yo pensé que quizás alguien del turno anterior lo había cambiado por error. Al cargar la información, era algo molesto, pero solucionable. El área de conservación para verificar físicamente la etiqueta. Y ahí fue donde empezó algo que se empezó a sentir mal. La etiqueta no coincidía. No estaba mal colocada, tampoco estaba dañada. Ya no tenía el número temporal que yo le había asignado. Y para la historia le vamos a poner que su nombre era Vero. Yo me quedé mirando varios segundos, porque cuando ingresó no tenía identificación, no había confirmado su identidad. Y lo más inquietante, ese nombre no aparecía en ningún registro oficial de ingreso esa noche. Yo pensé que fue una broma de mal gusto. Revisé con más atención. La etiqueta parecía auténtica. Mismo material, mismo formato institucional, mismo tipo de impresión. No era algo improvisado. Era como si el sistema mismo hubiera decidido darle una identidad. Regresé al área digital y busqué el nombre. Ningún ingreso reciente. Ninguna coincidencia. Pero ahí estaba en su muñeca. Una identidad que oficialmente no existía. Notifiqué a mi supervisor. Su reacción fue más de molestia que de alarma. Pensé que seguramente hubo un error interno, quizá duplicación de etiquetas o alguna confusión en casos previos. Se ordenó corregirlo, se retiró la etiqueta, se reemplazó y todo quedó resuelto, o eso parecía, porque 2 noches después, el mismo caso seguía bajo proceso de identificación.
Yo estaba revisando documentación cuando algo me llevó a abrir nuevamente su expediente. Y entonces lo vi. Su nombre. Vero. Ahora sí aparecía en el sistema, como si siempre hubiera estado ahí. Misma fotografía, cuerpo, expediente, pero con historial corregido. No actualizado. Corregido retroactivamente, como si el registro inicial hubiera sido desaparecido. Pensé que estaba confundiendo archivos. Revisé respaldos físicos, copias impresas, y ahí fue cuando mi incomodidad se convirtió en algo más serio. Los documentos físicos antiguos seguían mostrando el número temporal original, pero todo lo digital apuntaba al nuevo nombre. Eso no era un simple error administrativo. Era como si hubiera dos versiones del mismo ingreso, una física y una digital, ambas incompatibles. Empecé a investigar más por mi cuenta propia, algo que probablemente no debía hacer. Busqué información sobre Vero. Sí existía, pero no como una víctima reciente. Había sido reportada como desaparecida hacía más de 8 meses, en otro municipio, y oficialmente su caso seguía abierto. Eso significaba que, en teoría, esa persona seguía viva para el sistema. Pero el cuerpo frente a nosotros llevaba días en la morgue. No le conté a muchos compañeros lo que descubrí, porque incluso decirlo en voz alta sonaba absurdo. ¿Cómo podía un cuerpo ingresar sin identidad y terminar registrado como desaparecida previa, sin proceso oficial claro? Intenté asumir corrupción, negligencia o manipulación institucional, pero había detalles que seguían sin cuadrar. El más perturbador ocurrió en una madrugada. Mientras revisaba documentación física almacenada, encontré una fotografía preliminar del ingreso original. Nada raro hasta que noté algo. La etiqueta visible en la muñeca. Ya decía Vero desde el inicio. Me quedé helado, porque yo mismo recordaba haber colocado el número temporal. Y no solo recordarlo, había registros escritos por mí que lo confirmaban claramente. Sin embargo, la fotografía podía contradecir directamente mi memoria. Revisé varias veces las imágenes, el cuerpo. Esa misma noche, la etiqueta distinta. Ahí fue cuando comencé a cuestionarme seriamente. No solo el sistema, sino a mí mismo. ¿Recordaba mal? ¿El agotamiento estaba alterando mi percepción? ¿O algo había cambiado después? Con el tiempo, el caso fue retirado de mi área y pasó a otras instancias. Nunca recibí explicaciones claras. Nunca supe cómo se cerró oficialmente. Y eso, en realidad, fue lo peor, porque no hubo una gran revelación. No hubo confirmación paranormal. No hubo escándalo. Solo una cadena de inconsistencias, lo suficientemente pequeñas como para que cualquiera pudiera descartarlas, pero demasiado precisas para ignorarlas del todo. Meses después dejé ese trabajo, no exclusivamente por ese caso, pero sí influyó, porque trabajar en una morgue ya implica convivir con preguntas pesadas, porque hay una diferencia enorme entre enfrentar a la muerte y empezar a dudar de cómo llego oficialmente. Hasta hoy sigo pensando en aquella mujer, su nombre en los registros, en las versiones contradictorias y sobre todo en algo que nunca logré responder. ¿Realmente hubo una manipulación administrativa? ¿Quién lo hizo entonces? ¿Y por qué? Pero si no la hubo, entonces la pregunta es mucho peor. ¿Cómo puede llegar alguien sin identidad y aún así parecer haber sido reconocida, mucho antes de que nosotros siquiera supiéramos quién era? Después de años, sigo sin entender si fue testigo de corrupción, error extremo o algo más difícil de explicar. Pero desde ese entonces entendí algo. En ciertos trabajos, lo más perturbador no siempre es la muerte. A veces,
es descubrir que incluso después de morir, algunas personas siguen sin pertenecer del todo a un solo registro. Ayudarías mucho a este canal si te suscribes y le das like. Eso ayudaría a que lleguemos a muchas más personas. Muchas gracias. Continuamos. Hay algo que pocas personas saben sobre quienes trabajan en una morgue durante años. Tarde o temprano, dejan de temerle a los cuerpos y empiezan a prestar demasiada atención a las pequeñas cosas que no deberían de cambiar. Mi nombre es Esteban Ruiz, soy de Guayaquil, Ecuador, y trabajé durante casi 7 años en el área nocturna de una morgue forense ubicada a las afueras de la ciudad, cerca del sector de la vía perimetral. Mi trabajo nunca fue glamuroso, ni mucho menos sencillo, pero con el tiempo uno desarrolla cierta rutina emocional. Aprendes a separar al cuerpo de la persona, al procedimiento del impacto, y sobre todo, aprendes que el silencio ahí dentro tiene un peso distinto. La mayoría de gente imagina que una morgue es algo caótico o aterrador desde el primer momento, pero la realidad suele ser más fría que eso. Son pasillos de concreto, iluminación blanca demasiado agresiva, olor constante a químicos, metal, humedad, y ese aire helado que nunca termina de sentirse natural. Durante mis primeros años, lo más difícil fue acostumbrarme a las noches largas. Después, lo más difícil fue acostumbrarme a lo que empieza a parecer normal. Porque sí, en una morgue hay sonidos. Los refrigeradores industriales vibran, las ruedas metálicas rechinan, las tuberías hacen presión y el aire acondicionado cambia de intensidad. Todo eso termina formando parte del ambiente. Por eso, cuando algo rompe ese patrón, lo notas. Lo que me ocurrió comenzó de forma tan pequeña que durante semanas me convencí de que era cansancio. En el área donde almacenábamos temporalmente ciertos cuerpos antes de la autopsia o identificación, cada espacio refrigerado estaba perfectamente numerado. El procedimiento era escrito: ingreso, documentación, revisión, cierre. Nada se movía sin registro. Eso es importante para entenderlo, porque cuando digo que comencé a notar cambios, hablo de cosas mínimas. La primera vez fue con el cuerpo de un hombre. Este había ingresado por un accidente automovilístico, nada particularmente fuera de lo común. Su edad aproximada eran 40 años. Tenía daños visibles considerables. Yo mismo ayudé a colocarlo y cerré el compartimiento, pero horas después, durante una revisión de rutina, abrí nuevamente para verificar la documentación. Y algo no se sintió igual. No hablo de una escena dramática, solo la posición. Juraría que su brazo izquierdo estaba más pegado al torso que cuando lo dejamos. En ese momento no pensé demasiado. Supuse que quizá lo recordaba mal, o que durante el traslado hubo un pequeño cambio. Cerré y seguí trabajando, pero días después ocurrió otra vez, con otro cuerpo, otra noche, una mujer mayor. Esta vez fue la cabeza. Estaba ligeramente inclinada hacia un lado cuando antes estaba recta, lo suficiente para notarlo, pero no lo suficiente para poder probar algo. Eso fue la parte que más me incomodaba, pues no era nada exagerado. No había movimientos imposibles, solo pequeñas alteraciones que podían explicarse si las querías explicar. Y eso hice, pues durante semanas me repetía que era memoria imperfecta, agotamiento o simplemente percepción alterada por tantas horas en el mismo entorno. Hasta que pasó algo distinto. Una madrugada ingresó el cuerpo de una joven de aproximadamente 20 años, encontrado en circunstancias poco claras en una zona rural. A mí no me correspondía conocer todos los detalles, pero sí noté algo. La expresión. He visto cientos de cuerpos, accidentes, enfermedades, violencia, pero esa expresión era distinta. No era dolor solamente, sino miedo. Un miedo tan marcado en los músculos faciales que incluso después del fallecimiento parecía permanecer. La colocamos como cualquier otro procedimiento. Su registro,
su revisión, su cierre. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, me encontraba en la zona de refrigeración, mientras mi compañero estaba en el área completando informes. Recuerdo perfectamente el sonido constante de los motores de enfriamiento. Todo era normal por el momento, pero se escuchó un golpe. Fue suave y metálico, y aunque el golpe no fue fuerte, fue completamente fuera de ritmo. Me quedé quieto. En una morgue, uno aprende a identificar rápidamente cuando algo pertenece al edificio y cuando no. Esperé, en silencio, y después seguí trabajando. Y fue cuando volvió. Pero esta vez fueron 3 golpes leves, como si algo hubiera hecho contacto desde dentro de uno de los compartimientos. No corrí ni reaccioné exageradamente, porque la lógica siempre entra primero en este trabajo. Pensé en vibraciones, presión, asentamiento de bandejas metálicas. Tomé una linterna y revisé. Todo era normal. Cuando pasé frente a ese compartimiento de aquella joven, ahí sentí algo raro. No fue un sonido, más bien una sensación, como si mi cuerpo detectara tensión antes de que mi mente lo hiciera. Revisé el número. Era correcto. Respiré hondo y abrí. Lo que vi no fue imposible, pero fue peor. La bolsa no estaba abierta, el cuerpo seguía adentro, pero la posición estaba completamente diferente. Una de sus manos, que antes descansaba junto a su cuerpo, estaba ahora ligeramente más elevada con los dedos curvados hacia adentro, como si en algún momento hubiera intentado aferrarse. Me quedé congelado varios segundos, no por terror inmediato, sino porque ya no podía justificarlo tan fácilmente. Llamé a mi compañero, y cuando llegó, revisó conmigo, y su respuesta fue exactamente lo que ya me temía. Quizá no recuerdas bien, y eso me molestó más de lo que debería, porque comenzaba a dudar de mí mismo. A partir de ahí comencé a prestar demasiada atención. Comencé a memorizar posiciones exactas: cabeza, brazos, dedos, pliegues de la sábana. Todo, no por paranoia, sino por necesidad. Y fue entonces cuando confirmé algo que hasta hoy me cuesta explicar. Sí había cambios, eran pequeños y sutiles, pero reales. Y aunque no siempre lo sabía, no en todos los cuerpos, pero ocurrían. A veces era una mandíbula ligeramente más abierta, a veces una inclinación mínima en el cuello, a veces dedos menos rígidos, pero lo suficiente para hacerte cuestionar que si estabas viendo cuerpos o eran secuencias incompletas de algo más. Además, las cámaras de seguridad no ayudaron. Revisamos grabaciones por insistencia mía, pero no había movimientos, ningún acceso no autorizado. Todo era normal, y aún así, los cambios seguían apareciendo. Con el tiempo desarrollé una costumbre que jamás le conté a nadie mientras trabajé ahí. Antes de cerrar ciertos compartimientos, colocaba detalles pequeños como referencia: la esquina de una sábana, la posición exacta de una etiqueta, un marcador visual mínimo, y varias veces, al regresar, no coincidían, no de forma drástica, solo lo suficiente, como si algo hubiera interrumpido la quietud. La noche que decidí renunciar fue la única vez que sentí verdadero miedo. Ingresó un cuerpo masculino no identificado, hallado en la carretera. El procedimiento fue normal, pero había algo raro en el informe preliminar. Su causa de muerte estaba indeterminada. Eso ya generaba cierta tensión. Nosotros lo colocamos, todo iba en orden, y horas después, mientras hacía la revisión final, cometí el error de abrir nuevamente. La posición general parecía igual, excepto por un detalle: los ojos, no completamente abiertos, no como en películas, solo menos cerrados que antes.
lo suficiente para notar una diferencia, lo suficiente para hacer sentir que algo ya no encajaba. Me quedé inmóvil mirándolo, convenciéndome de que quizás era percepción, hasta que noté algo más. La etiqueta de identificación estaba colocada en su muñeca, pero estaba girada hacia adentro, y yo mismo la había dejado visible hacia afuera. Cerré de inmediato, no revisé otra vez, ya no quería hacerlo. Terminé mi turno y presenté mis renuncias semanas después. Nunca hablé oficialmente de esto porque sé cómo suena. Sé lo fácil que es atribuirlo al estrés, agotamiento o sugestión. Y quizás tengan razón. Quizás después de tantos años rodeado de muerte, mi mente comenzó a buscar patrones donde no los había. Quizás el cansancio me hizo obsesionarme con detalles insignificantes. Pero incluso hoy, años después, hay algo que no logro olvidar. Aunque no eran grandes movimientos, no eran escenas imposibles. Era precisamente lo contrario. Eran pequeños cambios, sutiles, casi definibles, lo suficiente para mantener una duda ahí. Y a veces creo que eso fue lo peor. Porque cuando algo es demasiado evidente, al menos sabes que viste. Pero cuando ocurre en ese límite entre lo explicable y lo imposible, la pregunta nunca desaparece. Así que desde entonces me he hecho la misma pregunta. Después de tantas noches allá adentro, ¿realmente eran solo errores de percepción? ¿O algunas cosas simplemente nunca estuvieron tan quietas como debían? Continuamos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de olvidar de tu trabajo? Buenas noches, comunidad. Soy Valeria. Soy de Medellín, Colombia. Y durante 4 años trabajé en una funeraria familiar que ofrecía servicios completos, desde preparación estética hasta velación privada. Vi muchas cosas allá adentro. Accidentes, despedidas devastadoras, familias rotas, silencios que pesan más que cualquier otro grito. Pero si alguien me preguntara cuál fue la experiencia más perturbadora que yo viví, no pensaría en el cuerpo más dañado, ni en la noche más pesada. Pensaría en ella, porque hay una gran diferencia entre trabajar con la muerte y sentir, aunque sea por un instante, algo que todavía no terminó de irse. Todo esto me ocurrió una semana particularmente complicada. Habíamos recibido varios servicios consecutivos, así que el agotamiento era constante. Esa noche me tocó quedarme más tiempo de lo habitual, porque estábamos preparando el cuerpo de una mujer. Esta era una mujer joven, y su velorio era el día siguiente. Tenía aproximadamente 28 años, y había fallecido en circunstancias que, según entendí, fueron repentinas. No conocía detalles completos, y honestamente, tampoco era mi función preguntar. Mi trabajo consistía en algo mucho más frío: preparar el cuerpo, limpiarlo y dejarlo presentable. Eso puede sonar duro para alguien que nunca ha estado en ese ambiente, pero con el tiempo, uno aprende que brindar una despedida digna también tiene cierto valor. La sala de preparación era silenciosa, iluminada con luces blancas demasiado intensas, con espejos grandes, superficies metálicas y ese olor constante entre químicos, maquillaje y flores viejas. Aquella noche estaba sola. No era raro, lo raro era el ambiente. Desde que comencé a trabajar con ella, sentí algo extraño. No miedo exactamente, más bien una incomodidad difícil de justificar. Su expresión era particularmente difícil, no porque fuera grotesca, sino porque incluso después del proceso inicial, parecía conservar una tensión sutil en su rostro, como si algo hubiese quedado inconcluso. Lo atribuía a rigidez muscular. Yo seguí trabajando en un peinado, correcciones estéticas, preparación facial. Todo iba bien, hasta que llegué a los ojos. Por protocolo,
Estos deben de mantenerse completamente cerrados por una presentación adecuada. Y sí, existen técnicas profesionales para lograrlo. El problema fue que, mientras trabajaba en otros detalles del rostro, sentía algo raro al regresar. Uno de sus párpados estaba ligeramente más elevado. No completamente abierto, solo menos cerrado, lo suficiente para notar una diferencia. Me detuve, lo revisé, lo corregí, volví a asegurar y seguí trabajando. Yo intenté no darle más importancia, porque hay explicaciones físicas para pequeños ajustes post-mortem. Pero minutos después, pasó otra vez. Esta vez fue el otro ojo. No fue mucho, solo una mínima apertura que dejaba ver una línea oscura. Recuerdo perfectamente la sensación de frío que me recorrió. No porque creyera que algo imposible estaba ocurriendo, sino porque ya no se sentía como una simple coincidencia técnica. Respiré hondo, volví a corregir, y esta vez terminé el procedimiento más rápido. No estaba entrando en pánico, solo quería acabar. Mientras acomodaba el cabello, cometí el error de mirar su reflejo en uno de los espejos laterales. Y ahí fue donde sentí el verdadero quiebre, porque en el reflejo, sus ojos aparecían abiertos. Me giré de inmediato, directamente, y seguían cerrados, perfectamente. Me quedé inmóvil varios segundos. Miré otra vez el espejo. Normal, no había nada extraño. Pude haberme convencido de que fue cansancio, reflejos, agotamiento, y quizás eso habría hecho si no hubiera ocurrido lo siguiente. Mientras recogía mis instrumentos, escuché un sonido. No fue fuerte ni sobrenatural, solo aire, como una exhalación leve. Me congelé. En una funeraria hay muchos sonidos técnicos, ventilación, movimiento, metal. Pero eso sonó humano. Esperé. Hubo silencio y no volteé. Ya no quería hacerlo. Pero finalmente reuní lo suficientemente lógica para girarme. Todo seguía igual. El cuerpo estaba inmóvil, la sala intacta. Pero entonces noté un pequeño detalle. Una de sus manos no había cambiado completamente de lugar, solo la posición de sus dedos. Antes descansaban completamente extendidos, pero ahora uno de ellos estaba ligeramente flexionado, como una contracción mínima. Eso fue suficiente. Me salí de la sala. No fue corriendo, pero sí con una necesidad inmediata de dejar ese espacio. Llamé a un compañero con la excusa de que necesitaba apoyo para terminar detalles finales. No expliqué demasiado. No quería sonar absurda. Cuando regresamos juntos, todo parecía normal. Sus ojos estaban correctos, sus manos normales, nada fuera de lugar. Mi compañero no notó nada extraño. El servicio se realizó al día siguiente sin incidentes. La familia nunca supo nada, y yo jamás mencioné oficialmente lo ocurrido. Pero incluso hoy, no sé con certeza qué pasó. Podría decirse que fue agotamiento, estrés o sugestión. Y probablemente muchas personas aceptarían eso. Tal vez tendrían razón. Pero hay algo que nunca olvidé. Cuando terminó el velorio y se retiró el cuerpo, fui a limpiar la sala una última vez. Sobre la superficie del espejo lateral había una pequeña marca. No era una palabra ni una figura clara, solo una línea curva, tenue, como si algo húmedo hubiera rozado brevemente el cristal desde el área de trabajo. No pude explicarlo. Lo limpié. Y nunca me volvió a pasar exactamente algo igual. Y aunque he vivido otras experiencias incómodas en este trabajo, pero ninguna me dejó con la misma sensación que esa. No de terror, sino de duda persistente. Porque lo peor no fue pensar que algo imposible ocurrió. Lo peor
fue no poder asegurar qué ocurrió. Y después de tantos años, esa sigue siendo la parte más difícil de olvidar. Porque a veces me pregunto, ¿realmente fue el cansancio? ¿O algunas despedidas simplemente no son tan definitivas como creemos? Darle like y suscribirte al canal ayudaría mucho a que lleguemos a muchas más personas. Te lo agradezco mucho.